woke up this morning and looked out at the radiant sun rising over the sea. Yo me levanté esta mañana y vi el sol radiante que salía sobre el mar. And it was easy to say, this is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad. Y fue fácil para mí decir, este es el día que el Señor ha creado. Regocijémonos y alegrémonos en él. That is true every day of our lives and every day we will ever see. Y eso es verdad todos los días de nuestras vidas, todos los días que vamos a ver. But you live in a beautiful place where it is especially easy to see that. Pero ustedes viven en un lugar muy hermoso donde es muy fácil verlo. I spoke to my wife with FaceTime, Skype last night. Yo hablé con mi esposa anoche por FaceTime, por Skype. She was dressed in a heavy coat and a heavy sweater. Ella estaba vestida con un suéter y un traje muy pesado. And I told her about the glorious day I had spent here. Y yo le contaba sobre el día glorioso que había pasado aquí. And I hope to return and bring her with me. Y yo espero volver en otra ocasión y traerla conmigo. But as beautiful as that sunrise was over the water, Pero siendo tan hermoso ese amanecer sobre el agua, more beautiful are the faces of God's people in worship. más hermosos son los rostros del pueblo de Dios en adoración. And what an honor it was to sing together these great songs that declare the gospel. Y qué honra fue poder cantar juntos estas grandes canciones que declaran el evangelio. But our greatest honor is to turn to God's word. Pero nuestra mayor honra es ir a la palabra de Dios. And I want to invite you to turn with me to the 13th chapter of the Gospel of Matthew. Y les invito a que vayan conmigo al capítulo número 13 del Evangelio de Mateo. And as I am with you here this Lord's Day, Y al estar con ustedes en este día del Señor, I have been humbled and amazed all over again yo he sido humillado en el sentido que me he sentido humilde una vez más. by how God links his people together across many languages and places Por cómo Dios une a su pueblo a través de idiomas y en diferentes lugares. and against centuries of time. Y a través de los siglos. I want to thank you for sending Eric Jimenez as one of yours to be a student in our school. Quiero darles gracias por enviar a Eric Jiménez como uno de ustedes a ser estudiante en nuestra escuela. And we now feel a part of each other by God's grace. Y ahora nos sentimos como parte el uno del otro por la gracia de Dios. Don't you look forward to meeting everyone who has ever come to faith in Christ at a single worship service together? ¿No anhelan ustedes estar en ese servicio de adoración donde todos los que han conocido a Cristo por fe estén juntos? Ay. And until then, we'll enjoy every opportunity to be together. Y mientras tanto, vamos a disfrutar cada oportunidad de estar juntos. To Matthew chapter 13, verses 10 through 16. Mateo 13, del 10 al 16. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Pero eso les hablo en parábolas. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amen. From time to time, you come across a question that really isn't a question. En ocasiones nos topamos con preguntas que realmente no son preguntas. If you are a husband, I promise you, you have heard one of these questions. Si tú eres un esposo, yo te prometo que tú has escuchado este tipo de preguntas. Sometimes wives ask husbands questions that really aren't questions at all. A veces las esposas le hacen
preguntas a sus esposos que no son preguntas. When your wife turns to you and asks, "Are you really going to wear that tie with that shirt?" It is not a question. Cuando tu esposa se te voltea y te dice, ¿realmente tú te vas a poner esa corbata con ese saco? Eso realmente no es una pregunta. It is not a question, it is a fashion declaration. No es una pregunta, es una declaración de moda. And that's the way it happens. Y es así que sucede. As a little boy, I learned that my mother asked me questions that weren't questions at all. Y como niño también yo recuerdo que mi madre me hacía preguntas que no eran preguntas. It was a question that required obedience, not an answer. Era una pregunta que requería obediencia, no respuesta. But it's not just mothers and wives who ask these questions. Pero no son solamente las madres y las esposas que hacen estas preguntas. Fathers ask these questions. Los padres también hacen preguntas así. If a father asks his daughter, "You don't really think I'm going to let you go out with that boy, do you?" Si un padre le dice a una hija, ¿tú That- piensas que yo te voy a dejar salir con ese muchacho? That's not a question. Eso no es una pregunta. That is a moral declaration. Eso es una declaración moral. We sometimes need to recognize when something looks like a question, but it isn't a question. Y a veces tenemos que reconocer cuando algo parece una pregunta, pero realmente no lo es. And here in this passage in Matthew chapter 13, we find a question that isn't a question at all. Y en este pasaje de Mateo 13 nos topamos con una pregunta que realmente no es una pregunta. When the disciples of Jesus ask him, "Why do you speak to them in parables?" it looks like a question. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Parece una pregunta. It looks like a question about Jesus' teaching method. Parece una pregunta sobre los métodos de enseñanza de Jesús. Like students might ask a professor, "Why did you speak in parables?" Por ejemplo, un estudiante preguntándole a un maestro, ¿por qué le hablaste en parábolas? But this is not what is taking place in this chapter. Pero eso no es lo que está sucediendo en este capítulo. In this context, the disciples of Jesus are not asking a question so much as they are trying to make a point. En este contexto, en este pasaje, los discípulos de Jesús no están tanto haciendo una pregunta, sino más bien presentando un punto. And it requires a careful look at the context to understand why this is so. Y para entender por qué debemos hacer un vistazo, tomar un vistazo cuidadoso del contexto. Moving backwards to the beginning of chapter 13, we find the context. Retrocediendo hacia el principio del capítulo 13, vemos el contexto. We read, "That same day, Jesus went out of the home and sat beside the sea, and great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood on the beach." Leemos 13:1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. This was an enormous crowd, a crowd that is probably larger than any crowd ever seen in Galilee before. Esta era una multitud enorme, probablemente una multitud de un tamaño tan grande que nunca se había visto en Galilea. We are meeting in a great city of over 2 million people. Nosotros estamos o somos parte de una ciudad de más de 2 millones de habitantes. It is not difficult to draw a crowd in Santo Domingo. No es difícil atraer una multitud en Santo Domingo. It's very easy to draw a crowd in New York City. Es muy fácil atraer una multitud en Nueva York. In Mumbai and Cairo and in Phoenix, it is easy to draw a En crowd. Mumbai, en Cairo, en Phoenix, es fácil atraer una multitud. But on the Sea of Galilee, it is very difficult to draw a crowd. Pero en el mar de Galilea es difícil atraer una multitud. There is no great city there. No había una gran ciudad allí. Just a collection of small fishing villages like necklaces around this round sea. Sino más bien una colección de pueblecitos de pescadores que rodeaban como un collar alrededor del mar de Galilea. But somehow on this day, a crowd had gathered of such size that in order to speak to it, Jesus had to get into a boat and go offshore. Pero por alguna razón en aquel día se acumuló una multitud tan grande que Jesús tuvo que ponerse en una barca para poder hablarles. So we'd better find out how this crowd came about. Entonces vamos a averiguar de dónde sale esta multitud. We look at the previous chapter because in the beginning of chapter 13 it says this same day. Y vamos al capítulo anterior porque al principio del capítulo 13 dice ese mismo día. And in the sequence of the Gospel of Matthew, this same day was a Sabbath day. Y en la secuencia del Evangelio de Mateo, ese mismo día era un día de reposo. And it begins in chapter 12, verse 1. Y empieza en el capítulo 12, verso 1.
As chapter 12 begins, it tells of Jesus and his disciples on a Sabbath day walking through a grain field. Y al inicio del capítulo 12 nos habla de Jesús y sus discípulos pasando por un campo de trigo. And Jesus' disciples were hungry, so they took some of the grain and they separated it and ate the raw grain. Y Jesús y sus discípulos tenían hambre, entonces tomaban parte del grano, lo separaban de la cáscara y se comían el grano crudo. But they are not alone in this field, for there also are the Pharisees. Pero ellos no estaban solos en este campo, también estaban por ahí los fariseos. And the Pharisees are trying to entrap Jesus in order to take evidence against him back to Jerusalem. Y los fariseos querían atrapar a Jesús para tener alguna evidencia y llevarla en acusación a Jerusalén. And the Pharisees see the disciples of Jesus take some grain and eat it on the Sabbath day. Y los fariseos ven a los discípulos de Jesús tomar algo del grano y comérselo en día de reposo. And they said, "Look, your disciples are violating the Sabbath by harvesting." Y ellos dicen, tus discípulos están violando el día de reposo porque están cosechando. You have to understand that the Pharisees and other legalists had built an entire structure of law around the Sabbath day. Y tienen que entender que los fariseos y otros legalistas habían edificado una estructura de leyes alrededor del día de reposo. They had ridiculous and embarrassing arguments among the rabbis. Había argumentos ridículos y vergonzosos entre los rabinos sobre este tema. Such as this: could you eat an egg found under a hen on the Sabbath day? Por ejemplo, se preguntaban si uno se podía comer un huevo que encontrara debajo de una gallina en el día de reposo. You could not enjoy the labor of anyone who worked on the Sabbath day. No se podía disfrutar del trabajo de nadie que haya trabajado en el día de reposo. But the hen could not testify when she had done the work. Pero como la gallina no podía testificar cuando ella hizo el trabajo, Imagine being involved in such an argument. imagínense estar involucrado en un argumento así. One entire group of rabbis argued that if an elderly lady fell in the field, one must leave her there for the Lord's day. Otro grupo de rabinos argumentaba que si una señora mayor se caía en un campo en el día de reposo, lo más correcto era dejarla allí. They argued that to rescue her on the Sabbath by means of using a litter could mean that you could drop one of the arms of the litter and make a furrow in the ground and plow and violate the Sabbath. Ellos decían que si una persona trataba de sacar a la señora del campo utilizando una camilla y a alguien se le zafaba un brazo de la camilla, ese brazo podía arar un poco el terreno y eso era arar en el día de reposo. And these hungry disciples had simply taken some grain. Y estos humildes discípulos simplemente habían tomado un poco de grano. And the disciples charged them with violating the Sabbath. Y los fariseos le acusaron de violar el día de reposo. Jesus responds to them and says, "It would be very good for you if you would read the Bible." Y Jesús les responde, sería muy bueno para ustedes que lean la Biblia. Because if you read the Bible, you would understand that even the priests do labor on the Sabbath and it is not sin for them. Y si ustedes leen la Biblia se darán cuenta que aún los sacerdotes trabajan en el día de reposo y para ellos no les es pecado. He says, if you want to take something back to Jerusalem, take this back. Y si ustedes quieren llevarse algo a Jerusalén para acusarme, llévense esto. A greater than the temple is here. Uno mayor que el templo está aquí. You want to take back some silly argument about my disciples eating some grain on the Sabbath? ¿Ustedes quieren llevarse un argumento ridículo sobre mis discípulos comiendo grano el día de reposo? You take this back to Jerusalem. A greater than the temple is here, and only God is greater than the temple. Es más, mejor llévense este argumento. Uno mayor que el templo está aquí y solo Dios es mayor que el templo. And just in case the Pharisees might miss the point, Jesus said, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Y por si acaso los fariseos no entendían, él le dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. You will not tell me what the Sabbath means. Ustedes no me van a decir a mí qué significa el día de reposo. I will tell you what the Sabbath means. Yo les voy a decir a ustedes lo que significa el día de reposo. And if you're keeping score, the Pharisees have one strike. Y si ustedes están llevando anotación, strike 1 para los fariseos. They're up again in very short order. Y una vez más, se presenta otra situación. Matthew chapter 12 tells us that the scene then shifts to the synagogue. Luego en Mateo 12 se nos dice que la escena cambió a la sinagoga. And a man is brought to Jesus who has a withered hand. Y se le trae al Señor Jesús un hombre con una mano seca. And the Pharisees once again try to entrap Jesus. Y una vez más los fariseos tratan de atrapar a Jesús. They ask Jesus, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" Y le preguntan a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? And Jesus says,
That is a stupid question. Y Jesús le dice, ¿qué pregunta tan estúpida? That is my personal translation of Matthew. Esa es mi traducción personal de Mateo. Jesus says, which man among you who has an animal who falls into a ditch on the Sabbath would not rescue the animal? Of how much more value is a man then than a beast? Más bien Jesús dice, ¿qué hombre de ustedes si se le cae un animal en un hoyo en el día de reposo no va y lo rescata? ¿Cuánto más vale un hombre que un animal? The Pharisees were trying to entrap Jesus, but they have actually set Jesus up to demonstrate his healing power. Ellos, los fariseos, trataban de atrapar a Jesús, pero más bien estaban preparando para que Jesús demostrara su poder sanador. Jesus says, in effect, earlier this morning, I told you that I am Lord of the Sabbath. Es más, Jesús les dice, esta mañana yo les dije a ustedes que yo soy el Señor del día de reposo. Let me show you what the Lord of the Sabbath does on the Sabbath day. Ahora les voy a enseñar lo que hace el Señor de reposo, del día de reposo, el día de reposo. And he says to the man, stretch out your hand. Y le dice al hombre, extiende tu mano. And he stretched it out, and Jesus healed it such that it was just as the other. Y la extendió y Jesús se la sanó de tal manera que estaba igual que la otra. If you're keeping score, it's a second strike for the Si Pharisees. están llevando anotación, strike 2 para los fariseos. And their response is that they plotted together, Matthew tells us, to see how they might destroy him. Y la respuesta de ellos fue que planificaron juntos para ver cómo destruirle. In their desperation, they attempted a third entrapment. En su desespero, planifican una tercera trampa. And brought to Jesus is a man who has an unclean spirit, who is possessed, who neither speaks nor sees. Y le traen a Jesús un hombre con un espíritu inmundo que no puede ni hablar, no puede ni escuchar. This demon-possessed man is brought to Jesus, and Jesus casts out the demon so that the man is healed, and he speaks and he sees. Y esta persona es traída a Jesús con el espíritu inmundo y Jesús lo echa afuera de tal manera que luego el hombre puede ver y puede escuchar. And the people who have begun to gather, first from what they heard in the wheat field, then from what they heard in the synagogue, and now what they're hearing in the village, the crowd begins to say, could this not be the Messiah? Entonces cuando la gente combina lo que vieron primero en la mañana, lo que luego sucedió en la sinagoga y ahora viendo la expulsión de este demonio, empiezan a concluir, bueno, tal vez este es el Mesías. They were beginning to see that the one who could do these things, who could speak as the one who is Lord of the Sabbath, and could heal as the one who is Lord of the Sabbath, must be the Messiah. Empezaron a ver, bueno, alguien que habla como este, alguien que hace lo que este hace, que puede expulsar demonios como este, tiene que ser el Mesías. The one who could say, a greater than the temple is here, El que pudo decir, uno mayor que el templo está aquí. and then heal a withered hand, and then cast out a demon-possessed spirit. Y luego sanar una mano seca y echar fuera un espíritu inmundo. He must be the Messiah, David's son. Él debe ser el Mesías, el hijo de David. He must be the one God has sent to reestablish David's throne. Él debe ser aquel que Dios ha enviado para restablecer el trono de David. This must be the Messiah we have been waiting for. Este debe ser el Mesías que hemos estado esperando. And even more happened on this one day. Y sucedieron aún más cosas en este día. And from village to village, word spread. De pueblo a pueblo se empezó a difundir la palabra. The network of women passed the word, woman to woman. La red de mujeres empezaron a combinarse y a difundir la palabra. The Fishermen's Union got word out to all of its members. El sindicato de pescadores empezó a difundir también la palabra. From farmer to farmer, the word spread. De agricultor a agricultor se empezó a difundir la noticia. And the crowd grew and it grew and it grew. Y la multitud creció y creció y creció. And by the time we arrive at Matthew chapter 13, this crowd is huge. Y para el momento cuando llegamos a Mateo 13, ya la multitud es enorme. They have seen Jesus confronted by the Pharisees, Han visto a Jesús enfrentado por los fariseos and they have seen the Pharisees strike 1 and 2 and y 3. ven a los fariseos strike 1, strike 2 y strike 3. Every conflict brought attention to who Jesus is. Cada conflicto traía una atención sobre la persona de quién es Jesús. Every plot of the Pharisees failed completely. Y cada plan de los fariseos fracasó terriblemente. And now this massive crowd is gathered here on the shore so that Jesus has to get into a boat to be seen and heard. Y ahora viene esta multitud tan grande en la orilla del lago que Jesús tiene que montarse en una barca para ser visto y escuchado. And the disciples see this and they imagine this must be the moment for Jesus to declare that he is the Messiah.
Y los discípulos ven esto y dicen, este debe ser el momento para que Jesús declare que Él es el Mesías. A crowd like this has never been seen in Galilee before. Nunca se ha visto una multitud como esta en Galilea. And Jesus says, let me tell you a story. Y dice Jesús, permítame contarle una historia. And he tells a story about a sower who went out to sow. Y Él cuenta una historia de un sembrador que salió a sembrar. And as he sowed, some seed fell on the roadway and it didn't even break the surface of the Y al ground. sembrar, parte de la semilla cayó en el camino y ni siquiera rompió la superficie. And some of the seed fell in shallow soil where it showed signs of life but soon died in the sun. Otra parte de la semilla cayó en pedregales donde al principio mostró signos de vida pero murió. And some of the seed fell in thorn-infested soil where it never bore any fruit. Pero otra parte de las semillas cayeron en espinos y aunque creció un poco no dio fruto. And some of the seed fell in good soil where it bore a harvest, some 100-fold, some 60, some 30. Parte de la semilla cayó en un buen suelo y dio fruto 100 por uno, otro a 60 por uno y otro a 30 por uno. Jesus then said, he who has ears, let him hear. Y luego dice Jesús, el que tenga oídos, que oiga. You can go home now. Ya se pueden ir a su casa. The disciples said, Los discípulos dijeron, why do you speak to them in parables? ¿por qué les hablas en parábolas? Now you understand it was a question that isn't really a question. Ahora entienden por qué la pregunta no era realmente una pregunta. The disciples are completely confused. Los discípulos están completamente confundidos. They're frustrated and disappointed. Están frustrados y desilusionados. Why this little story about seeds? ¿Por qué ponerse a contar una historia de semillas ahora? We had this huge crowd. You could have told them something profound. Teníamos esta gran multitud, podías contarle algo profundo. They were already asking if you're the Messiah. Ya se estaban preguntando si tú eras el Mesías. Why didn't you stand up in the boat and say, yes, I am? ¿Por qué no te paraste en la barca y dijiste, sí, yo soy? Seeds? Semillas. Jesus received a question that wasn't really a question. Jesús recibió una pregunta que realmente no era una pregunta. But he answered in a way the church must hear very carefully. Pero dio una respuesta que la iglesia debe escuchar cuidadosamente. Ask this question, Jesus gives us information that we desperately need to know. En respuesta a esta pregunta, Jesús nos da información que desesperadamente necesitamos saber. To the disciples, Jesus says, A los discípulos, Jesús les dice, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. For to the one who has more will be given, and he will have an abundance. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. This is why I speak to them in parables. Por eso les hablo en parábolas. Because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Here's a crucial question for us all. He aquí una pregunta sumamente importante para todos nosotros. As we, by God's grace, heard the gospel and believed it, Cuando nosotros por la gracia de Dios escuchamos el evangelio y lo creímos, as we heard of what God had done for us in Christ and we seized it, cuando escuchamos lo que Dios había hecho por nosotros en Cristo y nos aferramos a ello, how was it that we came to hear? ¿cómo fue que nosotros llegamos a oír? How was it that we came to understand? ¿Cómo fue que llegamos a entender? Jesus says to his own disciples, it was given to you. Jesús le dice a sus propios discípulos, se os concedió. Salvation is all of grace from the beginning to the end. La salvación es toda de gracia, de principio a fin. The fact that we have heard is entirely due to God's grace and mercy to El us. hecho que nosotros hayamos escuchado se debe totalmente a la gracia de Dios. The disciples did not hear because they had sensitive ears. Los discípulos no escucharon porque tenían oídos sensibles. The disciples did not believe because they were more intelligent than the rest. Los discípulos no creyeron porque eran más inteligentes que los demás. They heard because it was given to them to hear. Ellos escucharon porque se les concedió escuchar. Even as to others, it is not given. Así como a otros no se les concede.
Jesus said, you ask me why I speak to them in parables. It's because I know the difference between a crowd and a church, and you had better learn the distinction too. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús responde, porque yo conozco, yo sé cuál es la diferencia entre una multitud y una iglesia y ustedes deben aprenderlo también. A crowd can come together for any number of reasons. Una multitud se puede reunir por múltiples razones. A crowd is drawn by a spectacle, not necessarily by a Savior. Una multitud es atraída por un espectáculo, no necesariamente por un salvador. A car accident will draw a crowd. Un accidente automovilístico atrae una multitud. But Jesus knew the difference between a crowd and a church. Pero Jesús sabía la diferencia entre una multitud y una iglesia. To the church, Jesus says, to you it has been given to hear. A la iglesia Jesús le dice, a ustedes se os ha concedido escuchar. And then Jesus says a principle that we must clearly understand. Y luego Jesús habla de un principio que claramente debemos entender. For to the one who has, more will be given. Porque a cualquiera que tiene se le dará más. He will have an abundance. Y tendrá en abundancia. But from he who has not, even what he has will be taken away. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. We would like to think that our ability to hear is under the control of our ears. A nosotros nos gustaría pensar que nuestra habilidad para escuchar está en el control de nuestros oídos. And indeed, hearing the gospel in that way is necessary in order to be saved. Y en la realidad es que escuchar el evangelio de esa manera es necesario para ser salvo. Someone must tell us about Jesus. Alguien tiene que hablarnos de Jesús. As Paul writes in the book of Romans chapter 10, Como escribe Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. But it is one thing to hear in the ear and another thing to hear in the heart. Pero una cosa es oír en el oído y otra cosa es oír en el corazón. Salvation does not come to all who hear the gospel with the ears, La salvación no viene a todos los que escuchan el evangelio por los oídos, but to those who receive it with the heart, sino para los que lo reciben en el corazón. who not only hear but believe, Que no solamente escuchan, sino que creen. who not only see but receive. Que no solo ven, pero reciben. This is the difference between merely hearing with the ears and hearing with the heart. Esta es la diferencia de meramente escuchar con los oídos y recibir con el corazón. This is a humbling truth for believers, Es una verdad que realmente nos reminding humilla, us that salvation is all of grace from beginning to the end. recordándonos que la salvación es de gracia de principio a fin. The Bible tells us that the Holy Spirit must awaken the dead to hear. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que dar vida a los muertos para que puedan escuchar. Blind eyes must be made to see. Los ojos cegados deben ser abiertos para ver. And the fact that any one sinner comes to know and to believe in the Lord Jesus Christ is a miracle. Y el hecho de que un pecador venga a conocer y a creer en Jesucristo es un milagro. A miracle of God's grace that explains why we are here this Lord's day. Un milagro de la gracia de Dios que es lo que explica por qué estamos aquí en este día del Señor. But there is embedded within this verse a principle we must always keep in mind. Pero en este versículo hallamos un principio que siempre debemos mantener presente. To the one who has, more will be given, and he will have an abundance. A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. The responsibility of every Christian is to hear the word of God and to believe it. La responsabilidad de cada creyente es escuchar la palabra de Dios y creerla. And not only to believe it, but to feed upon it and grow by it. Y no solamente creerla, sino alimentarse de ella y crecer en ella. To hear the word of God and to believe it and to obey it. Escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla. And to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. How do we believe that the abundant Christian life is to be found? ¿Cómo creemos nosotros que se halla la vida abundante en Cristo? It is not given as some special gift to a special class of Christians. No es un regalo especial a una clase especial de cristianos, It is given to all those who hear and obey the word sino of God. que es dado a todos los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. To him who has, more will be given, and he will have an abundance. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. But the other side of this statement is a severe warning. Pero la otra cara de esta declaración es una severa advertencia. To the one who has not, even what he has will be taken away from him. A cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesus said, if you hear the word merely with the ear and you do not believe it or act upon it, if it stays in your ear and never goes to your heart, you will lose even what you have. Lo que Jesús está diciendo es que si tú recibes la palabra en el oído, pero no actúas, no la obedeces, aún ese poquito de entendimiento que tienes se te quitará.
When we think about this great city of Santo Domingo Cuando pensamos en esta gran ciudad de Santo Domingo and see it as a little picture of the entire world, y la vemos como una pequeña ilustración de todo el mundo, we can imagine how many people in this city know something about Jesus. podemos pensar cuántas personas en esta ciudad tienen algo de conocimiento de Jesús. We can think of how many of them know at least some correct and accurate things about Jesus. ¿Cuántas personas en esta ciudad conocen algunas verdades correctas sobre Jesús? But salvation does not come to those who know something about Jesus. Pero la salvación no es para aquellos que conocen algo sobre Jesús. Salvation comes to those who, hearing the gospel, sees it like a drowning man seizes a rescue line. Más bien la salvación es para aquellos que cuando reciben el evangelio se aferran al evangelio como una soga que es lanzada a un hombre que se está ahogando. Salvation comes to those who hear the gospel and say, I am that sinner who needs a savior. La salvación viene a aquellos que escuchan el evangelio y dicen, yo soy ese pecador que necesita a aquel salvador. The gospel does not come to those who are interested in Jesus, El evangelio no viene para los que están interesados en Jesús, but to those who give themselves in obedience to sino a los Christ. que se entregan en obediencia a Cristo. They believe in him not merely with the ear, but with the heart. Le creen no meramente con el oído, sino con el corazón. They see him not only with the eyes, but also with the heart. Le ven no solo con los ojos, sino con el corazón. To him who has more will be given, and he will have an abundance. A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. But to him who has not, even what he has will be taken away. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesus said, you asked me why I speak to them in parables, and I'm answering your question. Jesús dice, ustedes me preguntan por qué les hablo en parábolas, estoy respondiendo su pregunta. But before I answered it, the prophet Isaiah had already answered your question. Pero antes de yo contestarla, ya el profeta Isaías lo había contestado. In this generation is fulfilled the prophecy of Isaiah. En esta generación se cumple la profecía de Isaías. You will indeed hear, but never understand, and will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. This was that day when Isaiah went into the temple and saw the Lord high and lifted up with his train filling the temple. Esto fue aquel día que Isaías entró al templo y vio al Señor exaltado. This was the day when Isaiah knew himself to be a sinner because he knew the Lord who was holy, holy, holy. Fue aquel día cuando Isaías se vio como un pecador y conoció al Señor como el santo, santo, santo. This was the day when Isaiah said, I am a man of unclean lips, and I live amidst a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Este fue el día que Isaías dijo, yo soy un hombre de labios inmundos, vivo en medio de un pueblo con labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey. This was the day when Isaiah saw a picture of the gospel that would be accomplished by Christ. Este fue el día cuando Isaías vio una visión del evangelio que sería cumplido por Cristo. This is when one of the seraphim took a coal from the altar with tongs and put it to Isaiah's lips and said, your sins are forgiven. Este fue el día que un serafín tomó unas pinzas y puso un carbón en los labios de Isaías y le dijo, tú has sido limpiado. This was the day when Isaiah heard the Lord ask, whom shall I send and who will go for us? Este fue el día cuando Isaías escuchó al Señor decir, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? This was the day Isaiah said, here am I, send me. Este fue el día que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. And then when we commission missionaries, we love to use that text. Y cuando mandamos misioneros nos encanta usar ese pasaje, But we often do not read further. pero normalmente no seguimos leyendo. Because after Isaiah says, here am I, send me, Porque después que Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, God says, you're going to go and you're going to speak, but no one's going to hear you. Dios le dice, tú vas a ir, tú vas a hablar, pero nadie va a escuchar. You're going to go and you're going to preach, but no one's going to receive your Tú vas message. a ir, vas a predicar, pero nadie va a recibir tu mensaje. And Jesus says, in those words now, we see the fulfillment of this prophecy in this crowd you have observed Y today. Jesús dice, en ellos se cumple el cumplimiento de esta profecía hoy. And that is true
as every church involved in its ministry sees the same pattern of response to the gospel we see here. Y eso es verdad. Cada iglesia ve ese mismo patrón de respuesta que hemos visto aquí. Jesus wanted the disciples to understand the difference between the church and a crowd. Jesús quería que los discípulos entendieran la diferencia entre una multitud y una iglesia. He wanted the disciples to understand the privilege that has come to those who have heard the gospel and believed. Él quería que los discípulos entendieran el privilegio para aquellos que han escuchado el evangelio y que han creído. In verse 16, he says, "But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear." En el verso 16 les dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Verso 17, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Those who come to faith in the Lord Jesus Christ Aquellos que vienen en fe al Señor Jesucristo are those who hear the word of God and believe it, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la creen, who hear Isaiah and see the fulfillment in Christ, que escuchan a Isaías y ven su cumplimiento en Cristo, who know that unto us a child is born and unto us a child is given. que dicen, que saben que esa profecía a nosotros se nos ha dado un niño nos ha nacido, un niño nos es dado. Who know that he is King of kings and Lord of Y lords. saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. And in this generation, Jesus said to his disciples, Y en esta generación, dice Jesús a sus discípulos, you will see those who believe and those who disbelieve. van a ver a aquellos que no creen y a aquellos que sí creen. And Jesus says to his disciples, maybe now you're ready to understand the parable. Y Jesús le dice a sus discípulos, tal vez ahora están listos para entender la parábola. To that vast crowd, Jesus told a very short story. Y a esa gran multitud Jesús les narra una muy breve historia. One sower, 4 soils. Un sembrador y 4 suelos. But to his disciples, he explains the story he told. Pero a los discípulos les explica la parábola. He says, hear now the parable of the sower. Dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. And Jesus shares with his disciples insights that could only come from the Lord himself. Y el Señor Jesús comparte ciertas profundidades de esta parábola que solo pueden venir de Él. Jesus says to his disciples, so you thought I was talking about farming. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, y ustedes pensaban que yo estaba hablando de agricultura. I wasn't talking about 4 different kinds of soil. Yo no estaba hablando de 4 tipos de suelos. I was talking about 4 different kinds of hearts. Yo estaba hablando de 4 tipos de corazón. And I wasn't talking about seed like grain. Yo no estaba hablando de semilla como grano. I was talking about the gospel. Estaba hablando del evangelio. He said, listen, maybe now you'll understand the parable. Y dice, escuchen, tal vez ahora podrán entender la parábola. The sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the roadway. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. When the gospel is preached, some of it falls upon absolutely hardened hearts. Cuando el evangelio es predicado, parte de ese mensaje cae en corazones absolutamente endurecidos. The first heart that is described in this parable is a heart that is so hardened it will not hear anything of divine truth. El primer corazón descrito en esta parábola es un corazón tan endurecido que no escucha nada de la verdad divina. You've heard of hardened hearts, but there are also hardened ears. Ustedes han escuchado de corazones endurecidos, pero también hay oídos endurecidos. And there are hardened eyes. Y hay ojos endurecidos. Ears that will not hear, eyes that will not see. Oídos que no escuchan, ojos que no ven. And when the gospel is preached, it is horrifying, but always true, that there are some who show no interest in it at all. Y cuando el evangelio es predicado, es horrible, pero también es verdad que hay personas que no tienen ningún interés. Jesus says to his disciples, do not be surprised by this. Y Jesús le dice a sus discípulos que eso no les sorprenda. As he said to his disciples in another place, the disciple is not greater than his teacher. Como le dice a los discípulos en otro lugar, los discípulos no son mayores que su maestro. If they hated me, they will hate you too. Si me aborrecieron a mí, a ustedes también le aborrecerán. If they will not hear me, they will not hear you. Si no me escuchan a mí, tampoco te escucharán. This is not a marketing problem. Esto no es un problema de mercadeo. This is not a public relations problem. Esto no es un problema de relaciones públicas. It is a spiritual Es un problem. problema espiritual.
Jesus said there is a second soil. He said some of the seed fell in shallow soil where it had no depth of root. Jesús también habla de un segundo suelo. Dice que parte de la semilla cayó en pedregales donde no había profundidad para las raíces. And when the full heat of the noonday sun comes as persecution, the little plant withers and dies. Y cuando el fuerte calor del sol viene como la persecución, la planta se marchita y se muere. There are those who hear the gospel and appear to respond to it with excitement. Hay personas que escuchan el evangelio y parecen responder con entusiasmo. They are immediately interested and they appear to be alive in Christ. Inmediatamente están interesados y parecen tener vida en Cristo. But as it turns out, it was a passing emotional experience. Pero luego notamos que fue una experiencia pasajera y emocional. They are here and then they disappear right back into the world. Están aquí y después desaparecidos en el mundo una vez más. And Jesus says to his disciples, do not be surprised about that. Jesús le dice a sus discípulos que eso no les sorprenda. And we know exactly what that looks like when we experience life in the church. Y sabemos realmente cómo es eso cuando experimentamos la vida de una iglesia. There are some who are with us for a very short season and then they disappear back into the world. Hay personas que están con nosotros por un periodo de tiempo breve y luego se desaparecen en el mundo. John will say in one of his letters, they went out from us because they were not of us. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. All of those who are truly saved are kept to the end. Lo que de nosotros somos verdaderos creyentes, realmente seremos guardados hasta el fin. There is no one who is regenerated by the power of the Spirit who is lost to Christ. No hay nadie que haya sido regenerado por el poder del Espíritu que se le pierda a Cristo. In John chapter 6, Jesus says, all the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. En Juan 6 dice el Señor Jesús, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echo yo fuera. Peter says that we are kept by the power of God. Y dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios. We remain in Christ not because we are strong, but because He is strong. Permanecemos en Cristo no porque nosotros somos fuertes, sino porque Él es fuerte. And as the Apostle Paul says, we are convinced that He who began a work in us will complete it on that day. Y como dice el apóstol Pablo, estamos convencidos que el que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Some Christians are sometimes troubled when they read a passage like Hebrews chapter 6. Algunos cristianos se asustan cuando leen pasajes como Hebreos 6. Or when we hear that we are to make our calling and election sure. O cuando escuchan pasajes que dicen que nosotros debemos afirmar o asegurar nuestro llamado. But we interpret Scripture by Scripture. Pero debemos interpretar las Escrituras con las Escrituras. And here in Matthew chapter 13, it is all explained to us by Christ Himself. Y aquí en Mateo 13 todo queda explicado por Jesús mismo. It's not enough to have a little knowledge about Jesus. No es suficiente tener un pequeño conocimiento sobre Jesús. It's not enough to have a passing interest in Jesus. No es suficiente tener un interés pasajero en Jesús. There will be many people in hell who know a lot about Jesus. Habrán muchas personas en el infierno que saben mucho sobre Jesús. But they never heard with the heart. They were never transformed by grace. They never believed. Pero nunca creyeron con el corazón, nunca fueron transformados por la gracia, nunca creyeron. Jesus said to His disciples, Jesús le dice a sus discípulos, this isn't about dirt. esto no se trata de tierra, It's about hearts. esto se trata de corazón. And there is a third heart. Y hay un tercer corazón. As there is a third soil, the sower sows, and some of the seed falls among thorns, among weeds, and the weeds choke out the life, and the plant never bears fruit. Hay un tercer suelo, el sembrador tira la semilla y parte de la semilla cae entre espinos y esos espinos, esa maleza ahoga esta semilla. And we must note very carefully that there are some Christians who try to argue that this is a true believer who just never bears fruit. Y debemos escuchar cuidadosamente porque hay creyentes que argumentan que esto representa a aquellos verdaderos creyentes que viven la vida cristiana pero no dan fruto. But you will note in the scripture that there is no such thing as a believer who does not demonstrate fruit. Pero si usted estudia las Escrituras, notará que no existe un creyente que no dé fruto. You'll recall that Jesus said of the tree that did not bear fruit, cut it down. Ustedes recordarán que Jesús dice que el árbol que no da fruto, ¿qué se hace con él? Se corta. Where the gospel takes authentic root, it always bears authentic fruit. Donde el evangelio echa raíces auténticas, siempre produce frutos auténticos.
we should note carefully the specificity of what Jesus says here. Notemos cuidadosamente lo particular que dice aquí Jesús. He speaks of materialism, the deceitfulness of riches Él habla del materialismo, el engaño de las riquezas, that choke out the plant so that the fruit never comes. que ahogan la palabra de tal manera que nunca produce fruto. This is a severe word of judgment we all must hear. Esta es una palabra severa de juicio que todos debemos escuchar. But if all we had in this account from Jesus is the first three categories of soil, we would be lost. Pero si todo lo que tuviéramos en este relato del Señor Jesús son estas tres categorías de suelo, todos estaríamos perdidos. But grace arrives in the fourth soil. Pero la gracia viene en el cuarto suelo. Jesus says to his disciples, there is this fourth soil. The seed falls into this soil and it bears rich fruit, some 100-fold, some 60, some 30. Pero Jesús le habla a sus discípulos de que parte de la semilla cae en este buen suelo donde produce fruto a 100 por uno, a 60 por uno, a 30 por uno. Jesus says in verse 23, as for what was sown on the good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields. Dice en el verso 23 el Señor Jesús, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce. Saving faith is not mere intellectual knowledge about Jesus. La fe salvadora, la fe que salva, no es un mero conocimiento intelectual sobre Jesús. The knowledge about Jesus is necessary, but it is not sufficient. El conocimiento sobre Jesús es necesario, pero no suficiente. Saving faith is God's gift whereby the sinner understands his desperate need for a Savior and clings to Christ. La fe salvadora es aquella que donde el pecador reconoce su gran necesidad por un Salvador y se aferra a Cristo. When she sees Christ and seizes upon him as her only remedy for sin. Cuando ella ve a Cristo y se aferra a Cristo como su único remedio para su pecado. And this is the one described here who hears the word and understands it. Y esa es la fe descrita aquí cuando dice que escucha la palabra y la entiende. And if you hear the gospel and understand it, then you will bear much fruit. Y si tú escuchas el evangelio y lo entiendes, entonces darás mucho fruto. One of the greatest problems in the church today is the lack of ability to distinguish between a church and a crowd. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy día es la falta de discernimiento para distinguir entre una multitud y una iglesia. There are many vast crowds people think are churches. Hay muchas multitudes en muchas iglesias. People talk about Jesus in them. Y la gente habla de Jesús en esas multitudes. In the midst of other things, they may say many accurate things about Jesus in them. Y en medio de esas multitudes pueden decir muchas cosas correctas sobre Jesús. But the gospel is not in them. Pero el evangelio no está en ellas. They are spectacles, Son not churches. espectáculos, no iglesias. The true church may be small or large. La iglesia verdadera puede ser pequeña o puede ser grande. In local congregations, it may be made up of a few or many. En congregaciones locales puede estar compuesta por pocos o por muchos. But where the true church is found, there is fruitfulness. Pero donde se encuentra la verdadera iglesia hay fruto. Where the true church is found, to him who has more will be given and he will have an abundance. Donde está la verdadera iglesia, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Where the true church is found, the gospel is found. Donde está la verdadera iglesia se encuentra el evangelio. And wherever the gospel is found, the church is found. Y donde está el evangelio se encuentra la iglesia. When the disciples saw that crowd on the seashore, they were ready to launch a crusade. Cuando los discípulos vieron esa multitud en la orilla, ellos estaban listos para empezar una cruzada. They wanted to raise the big tent and arrange all the buses. Ellos querían alzar una tienda y coordinar todos los autobuses. They were ready to alert the media and put together the marketing plan. Estaban listos a ir a la prensa y trazar un plan de mercadeo. They saw the crowd and they said, Jesus, the time is right to declare the fact that you are the Messiah and then march to Jerusalem. Y vieron la multitud y pensaron, Jesús, este es el momento apropiado para decir que tú eres el Mesías y entonces caminar hacia Jerusalén. And Jesus said, wait just a minute. Y Jesús dijo, esperen un momento. Blessed are your eyes for they hear, your eyes for they see, and your ears for they hear. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
To you it has been given to understand the secrets of the kingdom of heaven. A ustedes se les ha concedido escuchar y entender los misterios del reino de los cielos. But to them it has not been given. Pero a ellos no se les ha concedido. 3 chapters later in Matthew, 3 capítulos después en Mateo, Jesus will turn to his disciples and say, "But who do you say that I am?" Jesús se le acerca a los discípulos y les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? And Simon, soon to be Peter, Y Simón, que luego sería nombrado Pedro, speaks for all believers when he said, habla en representación de todos los creyentes cuando dijo, "You are the Christ, the Son of the living God." tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. It is as if Jesus was saying, "Peter, Es como si Jesús hubiese estado diciendo, Pedro, 3 chapters ago, you were trying to launch a crusade. 3 capítulos atrás, ustedes estaban tratando de iniciar una cruzada. But now your lips are the first human lips to utter that confession." Pero ahora tus labios son los primeros labios humanos en hacer esa declaración. But notice what Jesus says to Peter. Y noten lo que Jesús le dijo a Pedro. "Flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. By the time we come to the end of the Gospel of Matthew, Jesus is indeed in Jerusalem. Y cuando llegamos al final del Evangelio de Mateo, Jesús realmente está en Jerusalén. And when Jesus entered the gates of Jerusalem, the crowd declared that the king has entered his city. Y cuando Jesús entra por las puertas de Jerusalén, la multitud declara, el rey ha entrado. But in a matter of hours, as Jesus went to his cross, Pero en unas horas después Jesús está en la cruz the crowd had long since disappeared. y la multitud se había desaparecido. And there at the foot of the cross Y ahí a los pies de la cruz was a handful of disciples, había un pequeño grupo de discípulos and they were often weak-kneed and terrified. y ellos estaban en debilidad y con mucho miedo. No crowd at the cross for Jesus. Ninguna multitud en la cruz para Jesús. Then comes the resurrection of Christ. Luego viene la resurrección de Cristo Then comes the day of Pentecost. y el día de Pentecostés. And there is a crowd of sorts. Y allá se forma una multitud. The gospel is preached and there are many who believe. Y el evangelio es predicado y muchos creen. But throughout the New Testament there are churches, small, medium, and large. Pero a través del Nuevo Testamento encontramos iglesias pequeñas, medianas y grandes. We are promised no crowd. No se nos promete multitud. Our task is to preach the gospel as indiscriminately and freely as this sower in the parable sowed the seed. Nuestra tarea es predicar el evangelio sin ningún tipo de discriminación, totalmente libre, así como el sembrador tiraba la semilla. We have no idea if the person to whom we're sharing the gospel is a hardened heart or a fertile heart. No tenemos idea si la persona con quien estamos compartiendo el evangelio es un corazón endurecido o un corazón de un suelo bueno. We preach the gospel knowing that all 4 of these soils will be reflected in the response to the gospel. Predicamos el evangelio sabiendo que esos 4 suelos serán respuestas que recibirán nuestra palabra. But we know by God's grace there is good soil. Pero sabemos por la gracia de Dios que hay suelo bueno. And we know that when that soil receives the seed, it believes the gospel. Y sabemos que cuando ese suelo bueno recibe la semilla, cree en el evangelio. And then comes forth a harvest. Y luego viene la cosecha. Some 100-fold, Algunos 100 por 1, some 60, otros 60 por 1, some 30. otros 30 por 1. He who has ears, El que tiene oídos, let him hear. que oiga. There is a crowd coming. Hay una multitud que viene. On that day of the marriage supper of the Lamb, En aquel día, en las bodas del Cordero, there will be men and women who have come to faith in Christ, drawn from every tongue and tribe and people and nation. habrán hombres y mujeres atraídos a la fe en Cristo de todas las lenguas, tribus, naciones. We look forward to that crowd. Y anticipamos esa multitud. As we look forward to that day. Así como anticipamos aquel día. And until then, we preach the gospel passionately. Y hasta aquel día predicaremos el evangelio apasionadamente. Knowing that it is the gospel about the Christ who saves and the only one who is powerful to save. Sabiendo que es el evangelio del Cristo que salva y el único que es poderoso para salvar. We preach the gospel knowing that if anyone believes in the Lord Jesus Christ, he will be saved. Predicamos el evangelio sabiendo que todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. We preach the gospel knowing that we might on this earth see a crowd. Predicamos el evangelio sabiendo que tal vez en esta tierra veremos una multitud. But it was about the church, Christ said,
Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against Pero it. fue sobre la iglesia que Jesús pronunció, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So from now until Jesus comes, Así que desde hoy hasta que venga Cristo, we preach the gospel. predicamos el evangelio. We might see a crowd, Podremos ver una multitud, but Christ promised us a church. pero lo que Cristo ha prometido es una iglesia. And one day that church in heaven will be a crowd. Y un día esa iglesia en el cielo será una multitud. He who has ears to hear, let him hear. El que tenga oídos para oír, que oiga.